Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Comenzamos nuestra sección de un tema en 3 partes. Y el tema de esta semana es la libertad conforme a Biblia. La libertad conforme a Biblia. Y de entradita ya quiero poner en antecedente que no hay que confundir libertinaje con libertad. El libertinaje es una total emancipación e independencia del gobierno de Dios en nuestras vidas. Si vamos al distante Génesis, en aquel huerto, realmente cuando Adán y Eva pecan, quedan esclavos del pecado, pero quedan en situación de independencia al gobierno de Dios. Hoy por hoy se postula mucho lo que es la libertad de expresión en todos los sentidos, que hay libertad en la forma de expresar el amor, que es mientras yo siento una inclinación, una pasión o un deseo por algo o por alguien, aunque sea del mismo sexo, aunque sea hacia un animal o algún objeto, nadie puede cuestionarme porque es mi libre expresión. Sin embargo, cuando vamos a lo que es la libertad, tiene directa implicancia con responsabilidad, porque la verdadera libertad, hasta por definición, es la facultad natural del ser humano de decidir. Pero al mismo tiempo, conforme a las decisiones, está la responsabilidad de asumir las consecuencias que esas decisiones pueden traer, de manera implícita o explícita. Esa facultad de decisión, lo cual muchos niegan como el famoso libre albedrío. Claro que Dios ha permitido una capacidad de decisiones en el individuo, pero la responsabilidad es una parte fundamental de la libertad. En otras palabras muy sencillas, todo aquello que termine trayéndome consecuencias negativas, esclavizantes y que me distancian de mi relación con Dios, más que libertad, es una esclavitud muy bien disimulada tras ese eslogan. Y así está la sociedad de los días actuales. En realidad siempre ha estado así la sociedad sin Dios. Pero conforme a lo dicho por el Divino Maestro y el contexto de las profecías bíblicas, estamos en uno de los tiempos peores de la humanidad, donde realmente el juicio contra Sodoma y Gomorra va a ser más leve que lo que esta sociedad del pleno siglo XXI va a acarrear para sí misma. Por la sencilla razón de que hoy por hoy hay más conocimiento. ¿Bien? Pero hoy vamos a meditar bajo el título La verdad que trae libertad. Acompáñeme a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Búsquelo con calma. Contexto. El Señor Jesucristo, hablando a los suyos, a los que habían creído en Él, de la importancia de ser libres en base al conocimiento de la verdad, una vez más entra en interacción con aquellos religiosos que se creían especiales por ser descendientes de Abraham, y en esa interacción el Maestro le dice grandes verdades respecto al conocimiento de la verdad y la verdadera libertad conforme a Biblia. Encontró entonces San Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Bien, leo en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Jesús les respondió:
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Estas son palabras muy profundas, elocuentes y contundentes, dichas por el Divino Maestro. Los hombres religiosos de ese tiempo se jactaban de ser linaje, de ser descendencia de Abraham. Y se molestan a los dichos del Maestro, que solamente conociendo la verdad, a través de esa verdad, se es libre. Y ellos le dicen, pero tú nos vienes a hablar de ser libres, si jamás hemos sido esclavos de nadie, porque somos descendientes de Abraham. Pero parece que, y es la tendencia, que nuestra memoria es de corto plazo, porque el pueblo de Israel se formó en base a los tiempos de esclavitud. En un comparativo, la iglesia surgió desde la esclavitud del diablo y del pecado, porque lo que hoy es iglesia, en otro tiempo fue un pueblo de esclavos. Éramos esclavos del diablo, del mundo, del sistema, del pecado, del miedo, del terror. Pero ahora somos esclavos, doulos, siervos en libertad de Cristo. ¿Y por qué somos siervos en libertad? Porque ahora, como respuesta recíproca, natural, amamos a nuestro Salvador y Libertador, amamos a nuestro Dios y le respondemos libremente en respuesta de amor. El pecado nos esclaviza. El diablo es un emperador, es un tirano y es uno que no da concesiones. Sin embargo, nuestro Dios pasa a ser nuestro Señor absoluto, pero nos da la facultad de voluntariamente amarle, respetarle, agradarle. Ahora, dirigidos por el Espíritu Santo y bajo el código divino en las páginas de la Biblia como firme ancla de fe y al mismo tiempo como brújula que regula nuestro caminar hacia el norte llamado Cristo y la vida eterna. Entonces, estos varones de aquel tiempo, estos religiosos de aquel tiempo, con la vista muy limitada, se jactaban de no haber sido esclavos de nadie por ser descendientes de Abraham. Y ellos también olvidaban que Abraham en otro tiempo también era esclavo de Babilonia, del sistema babilónico, de la adoración de falsos dioses, del paganismo, de la idolatría y de toda inmundicia. Desde esas tierras Dios llamó a Abraham a ser verdaderamente un hombre libre en el conocimiento del Dios verdadero. Y esa es la única respuesta contundente, que la verdad genuina se basa en el conocimiento del Dios verdadero. La verdad que liberta es realmente conocer al Dios verdadero a través de Jesucristo, su persona y su obra. No hay otra libertad sino en el conocimiento de Dios. Este conocimiento de la verdad es el conocimiento de Dios. Por eso hay palabras contundentes igual y están registradas para nosotros en San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la gran verdad bíblica. Todo camino puede llevar a Roma, pero solo un camino, que es camino, verdad y vida, Cristo, es el que nos lleva al cielo. Entonces el Señor Jesucristo, en esta interpelación, cuando lo confrontan estos religiosos,
es cuando Él les dice esto: de cierto os digo. Es decir, cada vez que aparece el de cierto os digo, es una verdad tan profunda que merece ser muy bien captada. Y dice el maestro que todo aquel, aquí no es algo selectivo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Eso fue lo que pasó con la pareja original, Adán y Eva. Quedaron libres, comillas, quedaron en situación de independientes. Ellos se quitaron el yugo de Dios, podemos decirlo así, se emanciparon y comenzaron su propio caminar. Y vemos 21 siglos de historia, de iglesia, pero al menos, conforme a Biblia, 6.000 años de historia humana, de terrible fracaso humano sin Dios. Quedaron esclavos del pecado. Y esa es la maldita herencia hacia todo ser humano que nace bajo esclavitud del pecado. Y después hace el comparativo el maestro. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí que queda para siempre. ¿Qué está diciendo? No es el esclavo el que recibe herencia. Es un simple trabajador sin sueldo que va a vivir y morir en pos de su amo, pero sin recibir ningún fruto o cosecha a su tiempo. Sin embargo, el hijo puede trabajar a la par con un esclavo para hacer prosperar la grandeza de riquezas de su padre. Pero la diferencia es que el esclavo vive y muere en pos de su amo y no recibe beneficio. Sin embargo, el hijo va a recibir herencia, y esa herencia va a ser transmitida y legada a las futuras generaciones. Es por eso que el esclavo no queda para siempre en casa, pero el hijo sí. Ahora, tomando esto, Cristo habla de sí mismo. Así que si el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, el libertador de las almas, os libertare, ¿qué está diciendo? Solo en el conocimiento de la verdad de Dios, que es Cristo, se rompe con el yugo de esclavitud del pecado. Se hace una nueva historia en la vida del hombre, pasando a ser nueva criatura en un nuevo nacimiento. Y ahora, de esclavos del pecado, del diablo y del mundo, pasamos a ser siervos del Dios Altísimo en calidad de hijos de Dios, con futuro derecho a herencia. Por eso dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión: solo en Cristo, por ser la verdad hecha hombre, está la verdadera libertad. Consejo: no creamos los eslogans, las consignas y las banderas de luchas de un mundo sin Cristo. Dicen ser libres, pero están bajo esclavitud y condenación. Permanezcamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Consigna y lema para el día de hoy: en la verdad hay libertad. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.